Ahora vamos a ver varias operaciones del motor de MySQL que son bien importantes y los necesitamos saber para poder empezar a trabajar ya con bases de datos, ¿sí? Es referente a la seguridad, a respaldos de bases de datos y recuperar bases de datos. Y como un dato les puedo decir que acabo de formatear lo que es la computadora y no cuento con ninguna base de datos de MySQL con las cuales ya trabajé anteriormente. Voy a abrir el administrador de MySQL o le voy a dar OK y se va a abrir la interfaz. En catálogos, MySQL pone por default 3 bases de datos y yo en otro tutorial di de alta esta base de datos, no están mis listados de bases de datos. Hay dos caminos para restaurar bases de datos. Yo cuando hice mi respaldo de mi computadora, me aseguré de una cosa, me aseguré de que la base de datos, aquí mis tablas en el engine, no fueran enough. Le voy a dar doble clic para editar la tabla, me voy a ir aquí al Table Engine. Si le ponen en MyISAM, aplicar change, su tabla ustedes la acaban de convertir a un motor el cual se puede copiar como si fuera un archivo o una carpeta, ¿sí? Yo me aseguré de que tuvieran todas mis tablas de todas mis bases de datos y anteriormente yo las tenía aquí en el XAMPP, temp, en el XAMPP, en MySQL. Y fíjense, MySQL guarda las bases de datos en su carpeta de instalación en data y cada carpetita que ven aquí es una base de datos. Yo voy a agarrar mis bases, las voy a cortar y me voy a ir a donde se instaló MySQL, que es en archivos de programa, aquí Program Files, MySQL Server 5, Data, y aquí están las bases de datos. Aquí le voy a dar clic y le voy a dar control V, la voy a pegar. Entonces, ok, pero aquí ya están mis bases de datos, las que yo tenía anteriormente, las copié y las pegué. Veamos si ya están mis bases de datos y no están corruptas. Miren, aquí están ya mis bases de datos que yo tenía anteriormente, ¿sí? Es una manera de restaurar las bases de una manera muy rápida. Ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles la forma de respaldar una base de datos para que se la puedan llevar a otro equipo y allá la puedan restablecer o simplemente guardarla como respaldo, ¿ok? Ejemplo, de abuelitas, lo que voy a hacer es respaldarla, ¿sí? Entonces le voy a decir backup aquí, le voy a decir new project, le voy a dar abuelitas, le voy a dar este botón, se pasaron, están seleccionadas todas y aquí en este botón le voy a dar execute backup now y aquí en mis documentos le voy a poner mi respaldo punto SQL, verifiquen que sea punto SQL, ok, save, y está respaldando mi base de datos. Esta es la manera correcta de respaldar las bases de datos y hacer los respaldos periódicamente. Ahora, me voy a ir a catálogos y voy a seleccionar abuelitas y le voy a dar clic derecho y le voy a decir drop schema. Esto es borrar base de datos. Cuidado cuando lo tecleen. Le voy a dar borrar base de datos. Le voy a decir sí, quiero borrarlo y ya no tengo la base de datos abuelitas, lo acabo de borrar completamente y ya no hay vuelta atrás. Si hacen esto ya perdieron su base de datos, ¿ok? Ahora lo que yo tengo que hacer, quiero hacer que regrese mi base de datos. Gracias a que hice un respaldo,
me voy aquí en Restore para restaurar, me voy en Open Backup File y como ven aquí está listado mi archivo, mi respaldo, que es el backup que contiene la base de abuelita. Le voy a dar Open y solo le voy a dar aquí Start Restore y está restaurando mi base de datos. Close, catálogos, y ya tengo nuevamente mi base de datos completa. Y esta es la manera correcta de restaurar. Lo que cabe mencionar aquí es que cuando restauren alguna base de datos tengan mucho cuidado, porque tal vez restauren en una que está más actual, le restauren por error algún respaldo muy antiguo y ya perdieron también. O sea, cuando se trate con bases de datos hay que tener mucho cuidado y siempre preferible guardar un backup siempre que tengamos que trabajar. Ahora, si ustedes quieren accesar a alguna base de datos de MySQL dentro de la misma computadora, basta con que hagamos nosotros un ODBC AD32. Yo anteriormente aquí ya hice este DS Connector Configure, le voy a dar, es como editar, y lo que tenemos que hacer es especificar aquí pues el localhost. Si vamos a accesar a una base de datos desde otra computadora, si en la otra computadora que no tiene la base de datos, yo tengo que instalar el conector de MySQL, después tengo que ponerle pues un nombre de conector, luego aquí le tengo que poner la IP de esta máquina que tiene instalado el MySQL y la base de datos, la IP o nombre del servidor, y de usuario pueden poner root sin contraseña y la base de datos, y siempre prueben que la conexión fue exitosa. Les voy a pasar un tip aquí. Si ustedes lo hacen tal cual como aquí, solo cambian el nombre o la IP, seguramente no va a conectar porque necesita permisos que no hemos dado para que accesen de fuera de la computadora. Lo que recomiendo para no meterse, hay dos caminos para dar permisos. Lo pueden hacer de esta manera en User Administration. Aquí tenemos al root, lo seleccionan, le dan clic derecho y le dan agregar host, o sea, agregar una IP de otra computadora para que se conecte aquí. Entonces le dicen aquí que sí, y aquí les pide la IP de la computadora. Yo le voy a poner 192.168.1, no es por darles un ejemplo, ¿no? Ok, y le voy a decir que a este host se van en esquema privilegios o privilegios de bases de datos, y yo le voy a decir, ¿sabes qué, abuelitas? Pásame todos los permisos para este lado y aplica los cambios. Me va a pedir que lo autentifique una vez que termine. Ok, ya. Esto quiere decir que esta computadora puede entrar ya le di permisos que pueda hacer con abuelitas todo esto, pero con la base de datos Ajax no puede hacer nada, ¿lo ven? No puede conectar. Bueno, esa es una de las maneras. La otra manera, para que no estén dando permisos por IP y que quieren que se conecte todo mundo a la base de datos, lo que se puede hacer es generar un usuario nuevo, agregar new user aquí. Y aquí pueden poner pues usuario, le voy a poner yo, y en password le voy a poner la A, no, el 123, confirmar password 123, así nada más. Esquema privilege, le dan abuelitas, le voy a dar otra vez, pasa todos los permisos por acá y aplicar cambios. ¿Sí? Al ser un usuario distinto al root, ya no restringe por IPs,
¿sí? Ya puede accesar todo mundo mediante este usuario.